Dije casas que guardan silencio, pero ese silencio no siempre significa paz. A veces significa que algo está esperando. Esto ocurrió en el año 2004 en una antigua zona residencial de Hyderabad, en una casa amplia, de paredes gruesas y pasillos largos donde el eco parecía tener vida propia. Era una casa familiar heredada de los abuelos. Allí vivían mis padres, mis tíos, mi abuela y yo. Todo parecía normal. Hasta que una noche algo cambió. Recuerdo que tenía apenas 9 años. Era una niña curiosa, siempre despierta hasta tarde, escuchando las historias de mi abuela. Ella creía en energías, en presencias, en cosas que no podían ver, pero sí sentirlas. Y esa noche se sintió. Eran casi las 1 cuando escuchamos el primer ruido, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en la cocina. Mi madre pensó que era el viento. Mi padre fue a revisar. No encontró nada fuera de lugar. Cerró las ventanas, aseguró las puertas y volvimos a dormir. Pero a las 3 de la madrugada escuchamos un grito tan desgarrador que todavía, 20 años después, me despierta algunas noches. Venía del cuarto de mi tía. Corrimos todos hacia allí. La puerta estaba entreabierta. La habitación estaba oscura, pero había algo extraño. El aire estaba más frío de lo normal. No era una sensación común. Era un frío que se metía en los huesos. Mi tía estaba sentada en la cama, pero no parecía ella. Su espalda estaba rígida. Su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus ojos, completamente abiertos, no parpadeaba. Mi abuela susurró algo que nunca olvidaré: no la miren directamente. Mi padre intentó acercarse, pero cuando tocó su hombro, mi tía comenzó a reír. No era su risa. Era una risa profunda, lenta, masculina. El sonido parecía salir de su pecho como si algo estuviera usando su cuerpo como instrumento. Yo me escondí detrás de mi madre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Mi tía empezó a hablar, pero no en su voz. Dijo algo en un idioma que ninguno entendía. Palabras rápidas, cortadas, antiguas. Mi abuela empezó a rezar en voz baja. Mi padre intentó sostenerla, pero ella lo empujó con una fuerza imposible. Mi tía era delgada, pequeña, y sin embargo lanzó a mi padre contra la pared como si no pesara nada. El espejo del cuarto cayó al suelo y se rompió. Guay, entonces, ella giró la cabeza hacia mí. Sonrió. Fue en ese momento cuando entendí que eso no era una enfermedad. No era estrés, no era histeria. Era algo más. Durante los siguientes días, la situación empeoró. Mi tía tenía momentos de lucidez. Lloraba. Decía que escuchaba voces, que alguien la llamaba por su nombre desde el patio trasero, que en las noches sentía que alguien se sentaba en la esquina de su cama. Pero lo más aterrador era que describía a un hombre alto, delgado, con ojos hundidos, que la observaba desde la puerta. El problema era que la puerta siempre estaba cerrada. Una tarde, mientras mi madre y mi abuela preparaban té en la cocina, escuchamos nuevamente ese golpe seco. Pero esta vez fue diferente. No fue un objeto cayendo, fue como si alguien hubiera corrido por el pasillo. Rápido, pesado. Las luces comenzaron a parpadear. Mi primo, que estaba jugando en el suelo, señaló hacia el final del pasillo y dijo: «Hay un señor allí». No había nadie. Pero el ambiente cambió. La temperatura bajó de golpe. La sensación era como estar dentro de un refrigerador oscuro. Esa noche mi tía desapareció. No estaba en su habitación. No estaba en el baño. No estaba en la azotea. La encontramos en el patio trasero, de pie, descalza, mirando fijamente al viejo pozo que estaba celado desde hacía décadas. Sus pies estaban cubiertos de tierra húmeda, y sus labios murmuraban algo repetitivo. Cuando mi padre intentó hacer grito con una voz que no era humana, un grito que vibró en las paredes. El vecino más cercano encendió las luces pensando que había ocurrido un accidente. Pero lo peor vino después, cuando mi padre logró llevarla dentro. Él dijo algo que congeló la sangre de todos. Él dice que esta casa le pertenece. Mi abuela comenzó a contar una historia que jamás nos había contado. Décadas atrás, antes de que la familia comprara la casa, allí vivía un hombre solitario, un hombre del que los vecinos desconfiaban.
Decían que practicaba rituales extraños, que hablaba solo, que nunca recibía visitas. Un día simplemente desapareció, nunca se encontró su cuerpo, y el pozo fue celado poco después. Mi tía comenzó a empeorar rápidamente. Sus ataques eran más frecuentes, a veces despertaba con moretones en los brazos. Otras veces, las puertas se cerraban solas cuando ella entraba en una habitación. El ambiente de la casa se volvió insoportable. Dormíamos todos juntos en la sala. Nadie quería estar solo. Y cada noche, exactamente a las 3017 am, se escuchaban 3 golpes. Siempre 3. Desde el mismo lugar. El pasillo. Una noche decidí quedarme despierta. Quería probar que todo tenía una explicación. No podía gritar, no podía moverme. La manilla de la puerta comenzó a girar lentamente, muy lentamente, y entonces sentí que alguien respiraba a mi lado, frío, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Y una voz susurró: no es ella, ahora eres tú. Yo cerré los ojos con todas mis fuerzas. Y cuando los abrí, la puerta estaba cerrada, pero mi tía estaba parada frente a mi cama, sonriendo, con los ojos completamente negros. Esa fue la noche en que entendimos que esto no era un simple caso de posesión pasajera. Algo había entrado en nuestra casa, y no tenía intención de irse. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Si pensábamos que lo peor ya había pasado, estábamos completamente equivocados. Después de aquella noche en mi habitación, mi padre tomó una decisión desesperada. Mi tía no podía seguir en la casa. Algo en ese lugar parecía alimentarse de ella, o tal vez la utilizaba como puente. Un líder espiritual fue llamado. No era famoso, no era mediático. Era un hombre mayor, reservado, conocido en la zona por tratar casos difíciles. Cuando entró en la casa, se detuvo en el pasillo. No dijo nada durante varios segundos, solo respiró hondo. Luego murmuró: aquí no hay uno, hay algo más antiguo. Esas palabras hicieron que mi madre rompiera el llanto. Esa misma noche comenzaron las oraciones. El ambiente era sofocante. Las ventanas estaban cerradas, pero el viento parecía filtrarse por las paredes. Las velas parpadeaban como si alguien invisible pasara entre ellas. Mi tía estaba sentada en el centro del salón, atada suavemente a una silla por seguridad. Al principio parecía tranquila, demasiado tranquila. El hombre comenzó a recitar. La temperatura bajó de nuevo. Esa sensación helada que ya se había vuelto familiar. Y entonces mi tía empezó a temblar. Primero suavemente, después violentamente. Sus manos se tensaron hasta ponerse blancas. Sus uñas arañaban la madera de la silla. Y volvió esa risa, pero esta vez era más grave. Más intensa, más furiosa. Las luces explotaron, literalmente. La bombilla del techo estalló en pedazos. Yo grité. Mi primo comenzó a llorar. El hombre elevó la voz y ordenó: dime tu nombre. Silencio. Mi tía levantó la cabeza lentamente. Y habló con esa voz imposible. Yo estaba aquí antes que ellos. Las palabras resonaron en la habitación como un eco profundo. El ritual duró horas que parecieron eternas, hasta que de repente mi tía cayó al suelo, inconsciente. El hombre se acercó a mi padre y dijo algo que cambiaría nuestras vidas. Se ha debilitado, pero no se ha ido. Mientras esa casa exista, seguirá reclamando lo que considera suyo. Esa misma semana mi padre decidió vender la propiedad. Nos mudamos temporalmente al apartamento de un familiar en otra zona de la ciudad. Pensamos que todo terminaría allí, pero lo que no sabíamos era que algunas cosas no se quedan en las casas, se pegan a las personas. Las primeras noches en el nuevo lugar fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Mi tía parecía mejor, más lucida. Sonreía de nuevo, incluso ayudaba en la cocina. Pensamos que habíamos ganado, hasta que ocurrió el incidente del rickshaw. Una tarde, mi tía salió con mi madre al mercado. El trayecto era corto, apenas 10 minutos. A mitad del trayecto, el conductor del rickshaw comenzó a mirar por el espejo retrovisor repetidamente. Finalmente se detuvo abruptamente. Seguido hacia mi madre y dijo: señora, ¿por qué esa persona viene corriendo detrás de nosotros? Mi madre pensó que era una broma. Pero el hombre estaba aterrorizado. Dijo que vea.
Hay un hombre alto, muy delgado, corriendo detrás del vehículo, sin cansarse, sin perder velocidad. Mi madre miró hacia atrás. No había nadie, pero mi tía comenzó a reír. Otra vez esa risa. El conductor abandonó el lixo en plena calle. Se negó a continuar. Cuando llegaron a casa caminando, mi tía susurró: no importa dónde vayamos, se volvió a encerrar en el baño esa noche. Y escuchamos golpes, no desde afuera, desde adentro. Golpes contra las paredes, contra el espejo. Cuando mi padre logró abrir la puerta, el espejo estaba completamente agrietado, pero no roto por impacto. Las grietas formaban algo parecido a una figura, alta, delgada, con brazos demasiado largos. A partir de ese día, los eventos se volvieron más frecuentes. Durante casi 4 años, vivimos en un estado constante de miedo. Mi tía tenía periodos normales y luego caía en episodios violentos. Y veces hablaba sola, otras veces se discutía con alguien invisible. Una madrugada la encontramos en la azotea, de pie en el borde, sonriendo, mirando al vacío, como si alguien la estuviera lamando desde abajo. Lo más aterrador era que cada vez que parecía mejorar, algo nuevo ocurría. Puertas que se abrían, objetos que cambiaban de lugar, sombras que cruzaban las paredes incluso cuando no había luz suficiente para proyectarlas. Pero lo que realmente me rompió por dentro ocurrió una noche específica. Yo tenía ya 13 años. Había aprendido a ignorar muchas cosas, a convencerme de que eran producto del trauma. Esa noche desperté por una sensación extraña. No fue un ruido, no fue un golpe, fue una presión, como si alguien estuviera sentado en el borde de mi cama. Abrí los ojos lentamente y vi la silueta, no claramente, pero lo suficiente, alta, demasiado alta para el techo. Su cabeza casi tocaba la lámpara. No tenía rasgos definidos, solo oscuridad. Y lo peor, no estaba mirando a mi tía. Estaba mirándome a mí. Intenté gritar. No salió sonido. Intenté moverme. No pude. Sentí ese frío otra vez. Ese frío que conocía demasiado bien. Y escuché algo en mi mente. No en mis oídos. En mi mente. Ahora entiendes. Cuando logré parpadear, la figura ya no estaba, pero la puerta estaba abierta. En el pasillo, mi tía estaba de pie, mirándome, sin expresión, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. Al día siguiente dio algo que jamás olvidaré. Ya no viene solo por mí. Ya fue en ese momento cuando comprendí la verdad. Esto no era una simple posesión. No era una maldición aislada. Era algo que se había conectado con nuestra familia, algo que se alimentaba del miedo. Y lo peor de todo, comenzaba a interesarse en mí. Y hay un momento en el que el miedo deja de ser algo externo. Ya no está en los pasillos, ya no está en las sombras, ya no está en otra persona. Empieza a vivir dentro de ti. Después de aquella noche en la que vi la silueta junto a mi cama, algo cambió, no solo en la casa, en mí. Mi tía ya no era el único foco de atención. Las cosas comenzaron a sucederme, digo. Al principio fueron detalles pequeños, susurros suaves cuando estaba sola, la sensación de que alguien caminaba detrás de mí cuando subía las escaleras. La impresión constante de que había algo observándome desde los rincones oscuros. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que empezó a llamarme por mi nombre. La primera vez ocurrió una tarde mientras hacía la tarea en el comedor. La casa estaba en silencio. Mi madre había salido. Mi tía dormía. Escuché claramente: Lucía. Fue un susurro bajo, casi dulce. Pensé que era mi madre. Me levanté. Revisé cada habitación. No había nadie. Regresé a la mesa con el corazón acelerado. Intenté ignorarlo, pero volvió, más cerca esta vez, justo detrás de mí. Lucía, sentí el aliento helado rozando mi cuello. Pero los días siguientes fueron peores. Empecé a tener sueños repetitivos, siempre el mismo escenario. El viejo pozo de la casa anterior, aunque ya no vivíamos allí. En el sueño yo estaba sola en el patio, el cielo era gris. El aire pesado, escuchaba pasos detrás de mí, lentos, arrastrándose. Cuando me giraba, veía al hombre, más claro que nunca, alto, extremadamente delgado, con brazos largos y dedos finos que parecían extenderse demasiado. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos.
Y en el sueño siempre decía lo mismo: tú sí puedes escucharme. Despertaba sudando, con el corazón latiendo descontrolado, y cada vez que abría los ojos sentía que algo había estado parado junto a mi cama, observándome. Mi comportamiento comenzó a cambiar, me volví más calada, más aislada. En el colegio me costaba concentrarme. Los profesores notaron que parecía distraída. Pero ¿cómo explicar que por las noches no dormía, que temía cerrar los ojos? Una madrugada ocurrió algo que marcó un antes y un después. Desperté exactamente a las 3:07 am, sin alarma, sin ruido, simplemente abrí los ojos. La habitación estaba más oscura de lo normal, y había una figura en la esquina. No era una sombra proyectada, era tridimensional, sólida. Estaba allí, observándome. Esta vez no intenté gritar, solo la miré. Y sentí algo extraño, no solo miedo. Había curiosidad. Era como si una parte de mí quisiera entender. La figura dio un paso adelante. El suelo no crujó, no hizo sonido. Se movía como si flotara apenas sobre el piso. Sentí presión en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso. Y entonces lo escuché nuevamente. Pero esta vez no fue un susurro. Fue claro, directo. Ven. Mi cuerpo se levantó. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente me incorporé, caminé hacia la puerta, la abrí. El pasillo estaba iluminado por la tenue luz de la calle que entraba por la ventana, y al final del pasillo estaba mi tía. Despierta, mirándome, pero esta vez no parecía poseída, parecía consciente y asustada. ¿Tú también lo ves?, me preguntó con la voz quebrada. No supe qué responder, porque detrás de él, la figura estaba más alta que nunca. Extendió uno de sus brazos largos hacia mí. Mi tía gritó mi nombre y me empujó hacia atrás. Caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Esa fue la primera vez que entendí algo aterrador. No estaba intentando destruirnos, estaba intentando elegir. Los episodios de mi tía comenzaron a disminuir. Pero los míos aumentaron. Empecé a encontrar marcas en mi piel, pequeños rasguños, siempre 3 líneas paralelas, en el mismo lugar del brazo. Nunca recordaba cómo aparecían. Una tarde, mientras estaba sola en casa, escuché un golpe fuerte en el baño. Pensé que era mi tía. Corrí hacia allí. La puerta estaba cerrada. Desde dentro se escuchaba respiración, pesada y regular. Tía, pregunté. No hubo respuesta, pero el espejo comenzó a vibrar. Lo vi. Se ondulaba como si fuera agua, y en el reflejo yo no estaba sola. La figura estaba detrás de mí, sonriendo, no con boca, sino con una deformación en la oscuridad que parecía una sonrisa imposible. Me giré de inmediato. No había nadie, pero el espejo se rompió solo, estaló hacia afuera. Los fragmentos cayeron al suelo a mis pies. Y en el silencio que siguió, escuché claramente: pronto. Esa noche, mi abuela, quien había permanecido relativamente tranquila durante todo el proceso, me llamó a su habitación, me tomó las manos y me dijo algo que jamás olvidaré: a veces estas cosas no buscan poseer, buscan permanecer. No entendí completamente en ese momento, pero lo haría muy pronto. Porque lo que ocurrió después no fue un susurro, no fue una sombra, no fue un sueño, fue una manifestación tan real que ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Y fue la noche en que comprendí que aquello no solo estaba unido a la casa, estaba unido a la sangre. ¿Vi la sangre? No se puede abandonar. Dicen que el miedo desaparece cuando lo enfrentas, pero nadie te prepara para cuando el miedo te responde. Después de aquella conversación con mi abuela, supe que algo estaba por suceder. Ya no eran simples manifestaciones aisladas, ya no eran episodios breves. Había una intención, ya un propósito, y ese propósito me incluía. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Mi tía mejoró mente, ya no tenía ataques, dormía bien, sonreía incluso, pero yo comencé a sentirme drenada, como si algo absorbiera mi energía lentamente. Despertaba cansada, con ojeras profundas, con la sensación constante de que no había descansado en absoluto, y todas las noches exactamente a las 3:70 am me despertaba, sin excepción. No importaba si dormía temprano o tarde, mi cuerpo reaccionaba solo. Una madrugada decidí no cerrarlos cuando despertara. Y a verlo, quería terminar con la incertidumbre. El reloj marcó 31:16, mi respiración se volvió lenta. 31:17, abrí los ojos, y allí estaba, más cerca que nunca, de pie al lado de mi cama,
Ya no era una silueta difusa. Su figura encorvada para no tocar el techo. Sus brazos largos colgaban casi hasta el suelo. Y aunque no tenía rostro claro, sabía que me estaba mirando. El aire se volvió pesado. Sentí presión en los oídos. Un zumbido constante. Esta vez no intenté gritar. Solo susurré: ¿qué quieres? Hubo un silencio profundo. Y entonces por primera vez respondió, no con palabras audibles, sino dentro de mi mente. Continué. Sentí un frío recorrerme la columna. Imágenes comenzaron a invadir mi cabeza. La casa antigua. El pozo. El hombre solitario que vivió ali décadas atrás, pero ahora veía algo diferente. No era solo un hombre practicando rituales. Era alguien que intentaba prolongar su existencia, no morir, no desaparecer. Algo salió mal, y aquello que había intentado creer lo superó. No era un espíritu común. Era una energía incompleta, fragmentada, buscando anclarse en una familia, en una línea de sangre. Primero fue mi tía. Ella era más vulnerable en ese momento, pero ahora yo estaba creciendo y podía escucharlo. Podía escucharlo. Podía entenderlo. Esa noche la figura extendió su brazo hacia mí. Sentí que mi pecho ardía, como si algo intentara entrar. Y en ese momento la puerta se abrió de golpe. Era mi abuela. Entró sin dudar. Encendió la luz. La figura desapareció instantáneamente. Pero el frío permaneció. Mi abuela me miró con lágrimas en los ojos. Ya te eligió, susurró. Mi padre tomó una decisión definitiva al día siguiente. Nos mudamos nuevamente, esta vez a otra ciudad, lejos. Pensamos que la distancia rompería el vínculo, pero no fue así, porque lo que estaba conectado ya no era la casa. Y era yo. Los años pasaron. Mi tía Llamas volvió a tener un episodio. Su vida se estabilizó, se casó. Tuvo hijos. Parecía completamente libre. Yo, en cambio, aprendí a convivir con pequeñas señales, sombras ocasionales, susurros leves, esa sensación de ser observada cuando estoy sola. Pero nada tan intenso como antes, hasta el día que mi abuela falleció. La única persona que parecía entender realmente lo que ocurría. La noche después de su funeral, desperté nuevamente a las 3017. Pensé que era coincidencia, pero el aire se volvió helado, exactamente como años atrás. Y escuché pasos en mi apartamento, lentos, arrastrándose. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me senté en la cama y lo vi, de pie frente a la puerta, más alto que nunca, más sólido, más completo. Ya no parecía fragmentado, parecía reconstruido, y entendí algo aterrador. Mi abuela había sido una barrera. Su fe, su presencia, su fuerza, habían contenido aquello durante años. Y ahora esa barrera ya no existía. La figura avanzó un paso. Esta vez no sentí solo miedo, sentí aceptación. Como si hubiera esperado pacientemente. Como si hubiera sabido que tarde o temprano yo estaría sola. Se inclinó ligeramente hacia mí. Y dentro de mi mente escuché, ahora sí. No cerré los ojos, no retrocedí. Dije en voz alta, no te pertenezco. El silencio fue absoluto. La figura se detuvo. El aire se volvió aún más frío. Y por un instante vi algo que jamás olvidaré. Duda. Como si aquella entidad no esperara resistencia. Extendió su brazo nuevamente. Pero esta vez sentí algo distinto dentro de mí. No miedo. Fuerza. La fuerza que había visto en mi abuela. Respiré profundamente y repetí, no te pertenezco. La figura comenzó a desvanecerse, no de golpe, lentamente, como humo disipándose en el aire. El frío desapareció. Las luces dejaron de parpadear. El espejo se calmó. Y el silencio volvió. Pero no era el mismo silencio. Este era ligero. Han pasado muchos años desde aquella noche. No he vuelto a verlo. No como antes. A veces siento su presencia en lugares oscuros. En habitaciones demasiado silenciosas. En momentos de debilidad. Pero nunca volvió a manifestarse completamente. A veces me pregunto de realmente se fue o simplemente aprendió a esperar porque hay algo que nunca olvidaré. Antes de desaparecer aquella última vez,
escuché una frase muy clara, muy suave, muy paciente. La sangre siempre recuerda. Y algunas noches, cuando despierto sin razón aparente, y el reloj marca 3007, todavía me pregunto si aquello decidió marcharse o simplemente decidió quedarse en silencio.